Soy Josefina Juste Cuesta, tengo 73 años, nací en el 47 y en el 49 siempre dicen que la guerra fue dura, pero la posguerra fue desastrosa. Nosotros salimos en la posguerra y salimos hacia Francia. Salimos, de hecho, mi madre estaba embarazada de 8 meses y salimos a pie hacia la frontera. Y son cosas que uno las recuerda, si bien yo no las viví, pero me imagino una mujer embarazada, cruzar con una criatura de 22 meses, tiene que ser duro. Y bueno, los franceses, de los cuales decimos tantas cosas, nos dejaron entrar, nos dejaron pasar. No nos mandaban a mucha gente de vuelta en ese momento, la retornaban a España. A nosotros nos dejaron pasar, pero con la condición, nos mandaban inmediatamente a la frontera opuesta a ese lugar. A nosotros nos mandaron a la frontera con Suiza, pero del lado francés. Estábamos a 15 kilómetros del lago de Ginebra, pero del lado francés, en Nancy, en la Alta Saboya. Y mi padre, que había hecho estudios de arquitectura y eso, dibujaba muy bien, se manejaba muy bien y consiguió trabajo inmediatamente. Y bueno, nos quedamos, pero seguía militando. Militaba en la CNTFAI, Confederación Nacional del Trabajo, Federación Anarquista Ibérica. Seguía militando, por lo cual en un momento la situación se complicó políticamente para él y se daban opciones de salida en ese momento para refugiados a Canadá, a Australia o a Bolivia, que eran los países que ofrecían visas. Y nosotros, por razones fundamentalmente idiomáticas, mis padres eligieron Bolivia y nos vinimos a Bolivia. En ese momento nos quedamos en Bolivia unos cuantos años y mucho más adelante enganchamos con la revolución, porque todo esto tiene que ver con la política de los lugares y el compromiso de las personas. Enganchamos con la revolución de Paz Estenssoro en Bolivia. Mi padre colaboró apoyando a la revolución de Paz Estenssoro, con lo cual nuestra situación volvió a ser complicada y tuvimos que irnos. Y nos fuimos a Uruguay. Y ahí yo tendría 6 años y ahí vivimos, yo viví, mis padres se quedaron y yo viví hasta los 20 años, que me fui a Buenos Aires porque yo militaba en el movimiento Tupamaro, con lo cual en un momento la situación también estaba a punto de reírme, pero digo esto. Nunca milité en partidos políticos, eso no, los partidos políticos realmente huyo de ellos, no creo en la estructura del partido político. Siempre milité en movimientos y de hecho me sumé al movimiento Tupamaro, con lo cual cuando empezó la represión a los tupamaros, todos los que estábamos
en contacto, de una manera u otra tuvimos problemas. Por lo cual yo estaba de novia con un chico argentino que terminaba la carrera de medicina y me casé y me fui. Me fui a Argentina y me casé. Me casé para tener, la verdad, para tener la ciudadanía argentina. Con lo cual las posibilidades de expulsarme de la Argentina por opción. Y ahí me quedé 20 años. Y bueno, y finalmente nos agarró el corralito en 2001, que fue un desastre. O sea, la gente trabajaba pero no cobraba. Con lo cual se cortó la cadena de pagos. La gente muchas veces en la actualidad no entiende qué quiere decir. Trabajás pero no cobrás. ¿De qué vivís? O sea, sobrevivían nada más los funcionarios, porque acá le dicen funcionario al empleado del Estado. En América Latina funcionarios es alguien con mucho nivel. Bueno, los empleados del Estado sobrevivían porque les firmaban vales, o sea, les daban vales en su trabajo. Uno puede ir a comprar el pan con un vale si es de una institución reconocida, pero no si es un empleado por cuenta propia. Con lo cual, bueno, finalmente yo me fui a Argentina. Además, ya había empezado a militar en el movimiento Tupamaro, con lo cual la situación en Uruguay era muy difícil porque entró Estados Unidos, siempre los yanquis metidos en la historia de América Latina, mandaron a un funcionario de la CIA, a Dan Mitrione, que Dan Mitrione le enseñó a la policía uruguaya qué era lo que tenía que hacer. Hicieron un operativo de pinzas. Desde una zona de la ciudad pusieron tropas en esa zona, iban batiendo manzana por manzana, casa por casa, con lo cual cayó el que tenía y el que no tenía nada que ver. Así que bueno, a medida que vimos que se iban acercando, sabíamos cuál era la salida. Todos los que pudieron salieron y los que no. De hecho, en Francia hay muchas organizaciones de uruguayos de esa época. Francia dio visas y salieron muchos uruguayos a Francia. Bueno, yo me fui a Argentina y me quedé en Argentina, me casé con un argentino, tengo 2 hijos argentinos, una hija adoptada y un hijo biológico, y me quedé hasta ahora, hasta el 2001, y que con el corralito dije, ¿dónde vamos? Y ahí tengo una ciudadanía, veamos si la usamos, si nos sirve para algo. Y nos vinimos a España y ahí sí, la ciudadanía sirvió. O sea, ahora soy española legítima. Y esa es la historia. Mi padre militaba en el anarquismo. El anarquismo era ni más ni menos que oponerse a la dictadura franquista. Y oponerse de manera, no tiraban bombas, o sea, se oponían, se organizaban, luchaban, combatían en momentos en que había que combatir, pero combatían como respuesta a la represión que estaba llevando a cabo el franquismo. O sea, porque la gente no tiene idea de lo que fue el franquismo. A mí me duele mucho cuando escucho, yo soy profesora de historia y pido muchas veces los libros de historia. ¿Cómo explican el franquismo? No lo explican.
los libros de historia españoles no explican lo que pasó aquí. Y eso es terrible, porque a mí me ha pasado con estudiantes secundarios preguntar, ¿quién era Franco? Y me miran y alguno no lo sabe, no conoce su nombre, después de 40 años de dictadura. Tiene que saberse. Jorge, encara el micro més per cada boca, per fa, i tireu més per així per a que ja mire més cap a la cámara. Tira el això més per així. Sí, y entonces, si ¿cómo no, mira más allá, esa salida de tus padres, ¿no? Habían encerrado amigos de tu padre, ¿qué había pasado para que ellos dijeran, aquí hay que salir? No, mi padre militaba. Mi padre militaba activamente, estaban en contra, o sea, publicaban octavillas y las distribuían. Además estaban en la organización obrera, o sea, fundamentalmente de solidaridad con las familias de los que iban deteniendo y con los compañeros que soltaban, hasta que finalmente conoció a el que sería su cuñado, que era militante anarquista también, y a través de él conocí a mi madre, que eran de Barcelona. Y entonces, bueno, se vino a Barcelona, volvieron muy poco tiempo a Valencia. Aquí nací yo, aquí en Valencia nací yo. Las cosas se les pusieron muy difíciles, entonces decidieron irse a Barcelona, y en Barcelona la situación política era muy apremiante, por lo cual deciden salir. Y sale mi madre, ya estaba embarazada de 7, 8 meses, y yo tenía 22 meses, así que cruzaron la frontera a pie, porque no había otra forma, conmigo en brazos y mi madre embarazada. Y de hecho las autoridades francesas no recibieron, porque en ese momento inclusive hubo mucha gente que la hicieron volverse. ¿De qué año hablamos? Claro, sí, En 1949. Si puedes decir, en decir 1949. los años nos ayuda mucho. Sí. Perfecto. Vale. Yo tenía 22, yo soy del 47, en el 49 tenía casi 2 años, y el embarazo de mi madre, y cruzamos a Francia. Las condiciones de los franceses era no dejarnos cerca de la frontera, con lo cual nos mandaron a la otra punta de Francia, cerca de la frontera con Suiza, y vivimos en Nancy, en la Alta Saboya, y ahí estuvimos 3 años, que nació mi hermano, y ahí ya salimos a Bolivia. ¿Recuerdas ese viaje en barco, en el Campari? ¿El Campana? Campana. ¿Recuerdas? Lo único que recuerdo, nos mandaron como... El Campana tenía pasajeros de primera, pero los refugiados íbamos en la tercera, con lo cual íbamos mujeres de un lado con los niños y los hombres del otro. Y yo tenía 2 años. Lo único que recuerdo, tengo esa imagen, que de repente veo, porque años después cuando lo vi dije, yo lo conozco, era Cristo Redentor, porque nos dejaron salir a cubierta cuando llegamos a Río de Janeiro. Entonces, bueno, esa imagen años después cuando lo vi, lo veía y decía, yo esto lo he visto. Claro, lo había visto con 2 años, no tenía ni idea en qué contexto. Bueno, y ¿dónde me quedé? ¿De qué puerto de Francia salís y a dónde llegáis? Repítelo. Claro, Salimos, la ubicación y año muy sí, importante decirlo. Salimos en el 49 desde Marsella, en el transatlántico del Campana, que fue el último viaje del Campana. Por supuesto nosotros íbamos en la tercera, o sea que era para refugiados.
íbamos refugiados italianos y españoles, fundamentalmente. Los italianos se sumaban a nosotros, iba lleno. Y bueno, viajamos todos juntos O sea, el viaje fue de Marsella a Río de Janeiro. a Río de Janeiro. Vale, y una pregunta, Josefina. ¿Y el motivo de la marcha era porque en Francia no os dejaban estar porque ya habéis venido de España? ¿O porque también hubo militancia de tu padre o de alguna otra persona en Francia? Mi padre seguía militando en Francia. O sea, mi padre militó toda su vida. Entonces mi padre seguía militando y su situación no era muy clara para los franceses tampoco. O sea, los franceses nos permitían estar, pero sin meternos en nada absolutamente. Así que por ese motivo finalmente nos tuvimos que ir. Vale, entonces llegasteis a Río de Janeiro y ahí vuestro destino Nosotros era teníamos Bolivia. que haber llegado a Buenos Aires, pero nosotros nos bajamos en Río de Janeiro y seguimos hacia Bolivia. Y nos quedamos en Bolivia 3 o 4 años. Llegamos cuando la Revolución de Paz Extensora y mi padre entró en contacto porque uno de los compañeros suyos tenía, no sé, un familiar, un hermano, un primo, alguien que estaba en el movimiento de Paz Extensora, con lo cual el contacto era prácticamente obligatorio. ¿Cuánto tiempo ahí ¿Cómo? en Bolivia? ¿Cuánto tiempo estuvisteis? 3 años. ¿De qué año a qué año? Del 53 hasta el 56, más o menos. Aún no estaba Stroessner, ¿no? ¿Cómo? Ah, perdón, Stroessner No, era de Paraguay. Stroessner es Paraguay. Es verdad, perdón. Sí, no, Stroessner estaba, pero en Paraguay. Entonces tú ahí ya tienes 5, 6, 7... 6 años, 6 años. Porque yo llegué a Uruguay y me escolarizaron inmediatamente. Vale, vamos a hablar de Uruguay entonces, porque Sí. tú en qué época llegas a Uruguay y cuándo llega la dictadura y tu militancia. ¿Y por qué os vais de Bolivia también? En Bolivia porque mi padre apoyó el movimiento de Paz Extensora en ese momento, Míralos ahí, por favor. que era la Revolución de Paz Extensora. Y mi padre, mi padre siempre estuvo metido en eso. Vamos a Uruguay entonces. Nos fuimos a Uruguay. Uruguay, la mal llamada Suiza de América, porque lo que no decían es que a las clases bajas la reprimían fundamentalmente económicamente. O sea, no hace falta llegar a la represión armada para reprimir a un grupo social. Y Uruguay, las clases bajas no tenían acceso a nada. Lo único que tenía Uruguay lo tuvo siempre, un nivel de escolarización alto, con lo cual analfabetismo prácticamente no había. Eso es importante destacarlo. Y bueno, yo ahí estuve hasta los 20 años. Mis padres se quedaron. Yo me fui de Uruguay, crucé a la Argentina, estaba de novia con un médico recién recibido, un estudiante de medicina recién graduado, y nos casamos para que yo tuviera la ciudadanía y no tener la problemática permanente de extradición. A 17, yo soy de 47 fácil, 47, 57, 64, o sea, todavía no estaba pero ya estaba la Mitrione y las condiciones en Uruguay se estaban haciendo duras.
duras, difíciles. Yo, en mi militancia, salíamos, por ejemplo, a fichar lugares, o sea, a pasar información. Pasar información de lugares que eran posibles de tener en cuenta para, supongo que futuros atentados fundamentalmente, pero tenían que ver con lugares que tenían actitudes, por ejemplo, fábricas. Yo recuerdo haber estado en General Motors, o sea, las actitudes que aparecían como muy democráticas, pero que realmente de democráticas no tenían demasiado. No se saltaban las leyes porque no lo necesitaban. Yo empecé a militar en el movimiento de superficie, o sea, no era en el movimiento armado. En el movimiento de superficie recopilábamos información, datos, cosas que pasábamos para el resto de la organización. Era fundamentalmente información y vigilancia. ¿Pero por qué? ¿Por qué tú entraste en la militancia? ¿Por qué sentiste esa necesidad? ¿Cuáles eran tus ideas para entrar? Yo milito desde los 13 años. Cuando yo empecé el instituto, en marzo empezaron las clases y yo en agosto cumplía 13 años. Y era lo que había visto toda mi vida. Y yo sentía, empecé en el instituto, que, no es nada excepcional en mi época en Uruguay. En Uruguay la militancia, ojo, militábamos los de izquierda y los de derecha, que los fachos también militan, porque parece que estamos hablando como si esto fuera privativo de la izquierda. No es así, los fachos militan. ¿Y cómo militan? Por favor. Y empezábamos los dos a los 13 años. No nos olvidemos que en Uruguay estaba permitida. O sea, la militancia en los institutos, la militancia política. Nosotros inclusive teníamos permiso, no nos ponían la falta para salir si teníamos una manifestación, ¿no? No nos teníamos que desmadrar y faltar todos los días, entendámonos, era militar, no pegar el faltazo. Entonces, bueno, eso desde los 13 años, pero yo era lo que había visto en mi casa y me parecía que era lo que correspondía. Y nosotros empezamos con la lucha por el boleto estudiantil. Que el boleto estudiantil en esa época en Uruguay, había chicos que venían a clase, el boleto estudiantil eran monedas, lo que se pagaba eran monedas. Y muchos chicos estudiaban, si bien el instituto era público, podían venir a clase porque el viaje era gratuito, si no, no podían venir. Entonces empezaron las manifestaciones por el boleto estudiantil. Y las manifestaciones que la época ya hacía que la policía no las permitía, o sea, reprimía en las manifestaciones. De hecho, a mí a los 17 años es la primera vez que me lleguen y me detienen, que estuvieron a punto de amputarme la pierna debajo de la pantorrilla. Muchos años tuve la marca de la herradura porque me pasó un caballo por encima, porque largaban a la caballería y hacían lo que les daba la gana. Bueno, ya sabían, ya nos decían que nosotros éramos los que forzábamos la represión. De esa época es Damitrione, el funcionario, el agente de la CIA, que lo mandan a Uruguay para
organizar la represión, y la organizó muy bien. O sea, hizo una política de pinzas dentro de Montevideo. O sea, desde una punta de la ciudad a otra, iban batiendo manzana por manzana, casa por casa, con lo cual ahí cayó quien tenía que ver y quien no tenía también. Estamos hablando de Jorge, por favor, siéntate así, ya que se sienta así, si tú te Sí, estás lo que se pasa. ella mira, te miramos, no es para que te Porque pienses, mira mira más que que eso tú se estás. pasaba así. Ay, perdón. Pero yo si te sientes tú sí, Sí, y sí, hay que eso controlar el micro, Tira- si tú tira- estás charlando, perfecto. Sí. Disculpa, Josefina. Sí, sí. Súper interesante, ¿no? Lo que dices, mucha represión en Uruguay, pero cuanta más represión también más resistencia, ¿no? Sí, sí. Sí, porque además Estuviste detenida, disculpa. estuve Ahora- detenida a ahora los verás. 17. Vamos a lo del caballo, si quieres, Sí. y de ahí arrancamos, del caballo que Sí. te pisan la represión. A ver, a mí no, eso es consecuencia de las cosas que uno hace, pero nunca sentí que fuera nada muy... toda esa etapa, los obreros de la carne en Montevideo se organizan, los sindicatos de la carne, y lo que hacemos, el movimiento estudiantil uruguayo era muy combativo, el movimiento universitario y el movimiento secundario se suma y bueno, fue impresionante porque paralizaba Montevideo. Y si hablamos, yo siempre que hablo de Uruguay hablo de Montevideo, pero fue donde yo viví siempre y la represión fue muy dura en Montevideo. Los obreros de la carne eran muy combativos y de hecho uno de los, estoy recordando uno de los lemas de ese momento, era obreros y estudiantes unidos adelante. Suena tonto, pero cuando uno lo recuerda, pega. También estuviste detenida, ¿verdad? Sí, a los 17 años me detienen en Montevideo, me llevó por delante un caballo de la policía montada, cerraron la avenida 18 de julio, la principal avenida de Montevideo, cerraron las transversales y largaron a la caballería por las traveseras, cerraron las paralelas y largaron a la caballería por las transversales. O sea, nos agarraron, nos dieron. Y bueno, y a mí me dieron. Tuve una pierna, la pierna derecha, por debajo de la pantorrilla. Estuvieron a punto de amputármela. Tuve la cicatriz de la herradura del caballo muchos años. Pero bueno, después pasó. Me recuperé. ¿Cómo fue la detención esta? ¿Te metieron en prisión? La detención, no. A ver, mi padre fue a buscarme y me acuerdo que enfrente de mi casa vivía el jefe de policía. Gestido era, en esa época, Gestido, no me acuerdo el nombre de pila, Gestido. Y mi padre, a pesar de todo, se fue a pedirle colaboración y empezaron a buscarme. No estaba en ningún cuartel ni en ninguna comisaría. O sea, detenían clandestinos. O sea, detenían oficialmente a quien querían, pero a los demás. Que esto es lo que no sabe la gente, que te detienen y no te llevan a un sitio, a una comisaría, ni a un cuartel, que ahí te tienen que blanquear inmediatamente. Te pueden tener detenido, depende del país, 24, 30 y 48 horas como máximo, pero te tienen que blanquear enseguida. No estaba. Mi padre me buscó, pero no me encontró. ¿Hubo torturas? ¿Hubo...? Sí.
Palizas, fundamentalmente. En esa época no torturaban, pegaban. Mira cómo cambió la época. Siento que eso ha cambiado también. Por lo que oigo después, yo ya en la actualidad no lo sé. En esa época pegaban duro, pero pegaban. Después se sofisticaron. Después que entró Dan Mitrione, las cosas se sofisticaron. Sí, ahí ya. Que tuvo que ver también, no nos olvidemos de una cosa que es fundamental. En el 59 es la Revolución Cubana. América Latina creyó, si la revolución había triunfado, nosotros podíamos hacerlo. Y cuando yo empiezo, yo tenía 13 años, o sea, yo empiezo en el 60 y poco, y nosotros creíamos que la revolución era posible. Y militamos por la revolución, que ahora suena un poco de qué delirio está hablando esta mujer. La revolución cubana era posible para América Latina. Y de hecho cuando el Che viene a Montevideo, cuando va a la conferencia de cancilleres a Punta del Este, pasa por Montevideo. Y eso fue, nosotros yo estuve en la Guardia de Honor que se hizo desde el centro, desde la Biblioteca Nacional hasta el camino a Punta del Este. Lo vi ahí, fue de esas cosas que no se olvidan. Lo vi, no es que lo vi como lo debemos haber visto cientos y cientos de personas. Y justo yo estaba de novia con una argentina, eso hay que destacar. Entonces, ¿Cuándo, perdona? ¿Qué años? 70. Yo empiezo el 70 en Buenos Aires. De hecho, el que fue mi marido, él sabía que yo militaba, o sea, yo nunca oculté lo que hacía. Pero 2 años después de llegar, no, fue más tiempo, 7 años. 7 años a mí me detienen y estoy desaparecida. Y cuando aparecí, el escándalo familiar es en que me había metido. A ver, nadie desaparece por ganas propias, lo desaparecen. Y ahí empezó el debate familiar, el debate de pareja, de en qué me había metido. Yo no me había metido en nada. Yo lo que estaba haciendo, lo que hacía ni más ni menos, era garantizar de los que iban sacando de Uruguay, los sacaban a Suecia. Entonces yo conseguía casas para que estuvieran hasta que se pudiera sacarlos. No podíamos sacarlos a todos juntos. Mi colaboración con el movimiento Tupamaro fue permanente. Yo conseguía casas, a ver, es complicado, porque en una casa que hay una persona después no podés meter, o sea, se altera el funcionamiento de la casa, de los vecinos, en barrios, o sea, lo podés hacer una vez, pero no podés llevar sistemáticamente personas ahí porque se empieza a hablar qué está pasando, además de que en los periódicos se hablaba de todo esto, de mala manera, pero se hablaba. Entonces, bueno, yo conseguía casas en Buenos Aires y cuando me detienen a mí después que estuve detenida fue el debate familiar, que terminó en separación, obviamente. En el 77, tengamos en cuenta, yo estaba en Argentina. A mí me detienen
estoy desaparecida alrededor de 2 semanas por mi militancia, pero en Argentina te desaparecían por cualquier cosa, así que yo estoy desaparecida y cuando aparezco, a ver, porque si no queda como un cuento de niños. No aparecí porque sí, en realidad me dejaron porque nos fusilaron a varios. Yo estaba bastante golpeada y no aguanté de pie. Entonces cuando fusilaron a los demás, yo se ve que me caí antes y a mí no me tocaron las balas. O sea, cuando yo me desperté, empecé a tocar a mi alrededor y estaban todos muertos. Eran 6 o 7. Sí, 6 o 7. Yo era creo que la 7ª. De hecho, una vez que me detuvieron años después, un policía me dice, usted tenía que estar muerta. Que te da un poco de impresión, te digan así, usted tendría que estar muerta. Y bueno, es algo que no me gusta recordarlo mucho. Ese fue el motivo de reaparecer. No aparecí. Sobreviví a un fusilamiento que a mí no me tocó. Además, durante años yo veía, sabía una persona me seguía y yo no sabía quién era, hasta que un día me vi, era yo, que fue todo un tema en mi terapia, porque claro, yo me seguía vigilando a ver en qué me metía. Esto fue toda una cosa en el análisis, porque la verdad tenía mucho miedo. Viví muchos años con miedo. De hecho, cuando yo tengo un hijo, una hija adoptiva, que la adoptamos en el 75, y después tengo un hijo biológico en el 87. Y me acuerdo en el parto, en un momento, el ginecólogo me dio 2 bofetadas y me dijo, estás acá, no estás en otro sitio, estás acá. Porque no sé dónde se me fue la cabeza, y bueno, volví. Después ya se me pasó. Y desde que regresas, bueno, es que claro, no me dejas... No, Bueno, vamos del 76. ¿Tú quieres repetir? repetir, o está muy power, tú quieres repetir el tema del fusilamiento y de ahí ya nos vamos 77 y seguimos la historia? ¿O quieres que siga? Ya lo contamos, Sí, ya está contado. Listo, No, pues. tú apareciste y después de que apareciste, pues claro, tuviste la separación, ¿no? Con que era tu pareja. Y Y ya decidiste. fue un desastre. Cuando yo aparecí, o sea, en realidad ya nadie esperaba que yo apareciera. O sea, pues en esa época los desaparecí. Hay frases de ese momento que es, yo milité mucho con las madres, me acuerdo, las madres, los desaparecidos que digan dónde están. Y yo milité mucho tiempo con las madres, de hecho cuando estuvo Eve aquí en Madrid, yo la presenté, y trabajé mucho con ellas. Fue una época muy difícil, porque además esto de hay nombres
frases que se convierten en eslogans, que parecen camisetas, y no son así, no es así. Yo, por eso a veces me cuesta esto de recordar, porque escarbar en la memoria es reflotar cosas que no siempre son buenos recuerdos. Lo que yo recupero de todo esto, que bueno, yo estoy acá, estoy acá. Ya, mira, a lo mejor ahora ya vamos a la parte final, ¿no? Sí. Siempre preguntamos, y ahora las refugiadas... Bueno, falta un corralito, ¿no? Sí, pero ¿qué ha El contado? corralito. También, Bueno, te tuviste que volver a exiliar cuando el corralito sistema capitalista quiebra en El Argentina. corralito fue un desastre, o sea, el gobierno de la Rúa, Y Caballo. impresionante, y Caballo, que tenía firmado con el Fondo Monetario. Bueno, de hecho, yo soy profesora de historia y recordaba que la deuda con la Baring Brothers en 1880 se terminó de pagar en 1970. La terminó de pagar Argentina. O sea, la deuda que contrajo Caballo, ¿cuándo la va a terminar de pagar Argentina? O sea, el pueblo argentino, porque no la paga la clase dirigente. Me hace gracia cuando la gente dice el gobierno. Perdón, el gobierno es el pueblo. ¿Quién es el gobierno? ¿Quién es el gobierno de un país? No es un partido político. El partido político es el que aparece en la foto. ¿Quiénes son? El pueblo. Y eso lo pagan con menos sanidad, con menos educación, con menos servicios públicos, con menos y menos. y desde que llegas a España, Cuando O sea, sales de Argentina y después de muchos años haces el círculo de vuelta. Desde niña te fue a Francia por culpa del fascismo y por culpa del capitalismo vuelves a España. vuelvo a España. Vuelvo a España y a partir, en el momento que llegué, yo me acuerdo que habíamos recibido en Argentina a gente de Radio Clara, a Rafa Maestre y a Pilar, no me sale ahí el apellido en este momento. Bueno, y cuando vine, lo que hace uno siempre cuando llega a un sitio, avisé que venía y me invitó. Pilar Molina, ay, qué horrible, justo olvidarse de una compañera. Les avisé que venía y me invitaron a Radio Clara. Y me invitaron y yo lo único que quería era no perder, o sea, no conocía a nadie. Entonces, estar en contacto con alguien. Y me invitaron a la radio y empecé a ir. Y de repente, a los pocos meses, eso fue en octubre, no, agosto. ¿Del 2001? No. 2001, sí. Y en marzo, justo el 8 de marzo, Pilar Molina termina la transmisión y se despide. Yo me quedé, o sea, nos quedamos todos los que estábamos muertos, porque avisó que ella se desvinculaba del programa totalmente, de la radio, por razones personales. No sé si me indigna más que me duele o que me da rabia, porque mi marido, pobre, sufre mis furias, no porque no las comparta, pero las comparte de otra manera. Porque lo que siempre termino diciendo, nosotros lo pasamos, nosotros salimos de aquí como salimos. Entonces,
nosotros le estamos haciendo lo que le estamos haciendo. Nosotros no hablo de los españoles solamente. ¿Cómo se fue Europa de acá? ¿Cómo salimos todos? O sea, yo me encontré con un montón de refugiados en América Latina. Está lleno. Argentina tiene zonas, inclusive la Pampa Gringa, otra zona, la pequeña Italia, o sea, tiene zonas que rememoran ese pasado. Y de repente es indigno. Y Europa ya lo pasó. Me dicen siempre que es feo que diga lo que voy a decir, pero el tema que los inmigrantes que están tratando de venir en este momento, no solo para España, para toda Europa, son negros, no son blancos. Los refugiados que están tratando de venir son negros. Me revienta cuando hay gente de color. Perdón, los blancos somos de color blanco. Gente de color son negros. Ese es el gran problema de los inmigrantes que están tratando de llegar negros. Porque los africanos en su gran mayoría son negros. Puede haber alguno que no lo sea, pero es lo normal. Entonces es una cuestión racista, Yo creo que más allá de lo racional, ¿no? Yo creo que es una cuestión racista. Danos tu opinión sobre las políticas europeas y las personas refugiadas en general, ¿no? Porque han sido en Siria, en Afganistán, de multitud de colores, de la gente que huye de las malas en Centroamérica. O sea, estamos hablando de todo el mundo que está intentando llegar a otros países seguros y esta externalización de fronteras, este bloqueo total. Tu visión sobre qué está sucediendo. Vos sabés, te hablo específicamente a vos, Jaume, porque vos sabés que yo en algún momento saqué ese tema en la radio. Frontex. ¿Qué es Frontex? Es cómo se ve Europa a sí misma. Fronteras exteriores. Europa se ve como un continente inexpugnable que no va a permitir que entre nadie, y menos si son negros. Y me encanta cuando hablan, vos lo ves a Macron, el presidente francés, o a la Van der Meyer, una cosa así, von der Meyer, la holandesa, o que son los que más tratando de hacerse los demócratas de libro, pero no hablan de qué va a pasar con los refugiados. Yo me acuerdo, en los 80 era presidente Mitterrand, el presidente francés, y Mitterrand, en un momento hay movimiento en África, empieza a haber movimiento, y Mitterrand, recuerdo nada más esa entrevista porque me impactó. Decía, están viniendo, y decía, ¿y qué vamos a hacer cuando lleguen? Nos van a venir a nosotros. Mitterrand la tenía clarísima, y Mitterrand no era un demócrata. Mitterrand en el 80 lo dijo. ¿Qué iban a hacer con todos esos africanos? Y me acuerdo siempre, me impactó muchísimo porque, claro, uno piensa, bueno, África, ¿dónde van a ver, ¿a dónde iban a ir los africanos? Europa. También es una cuestión de clase, ¿no? Tienes dinero como los reyes de Arabia Saudí, entras a Claro, Marbella con tu yate, eso no hay ningún problema. El problema es con la masa de población, con la masa. Eso sí que es un problema. Y Europa no está dispuesta a permitirlo, por más demócratas que sea. Las clases medias llegaron al estado de bienestar y creo que les interesa muy poco qué pasa. No digo que sean mala gente, digo que sus intereses son otros. Simplemente eso, es una cuestión de intereses.
no son sus intereses qué pasa con refugiados. Pero la ¿Y hacia dónde camina esto? Porque no sabemos cómo va. La Hacia extrema dónde derecha está subiendo en Europa. Esto de hacia dónde camina. Hay oleadas, hay situaciones, y yo creo que está caminando hacia la derechización, que si no hay un levantamiento muy fuerte de la izquierda, y me preocupa porque yo me considero de izquierdas, y lo que he visto siempre es la desorganización que tiene la izquierda, aquí en América, en todas partes. Parece que ser de izquierdas es ser desorganizado, y no debería ser así, pero no veo que pueda dar una respuesta válida, una respuesta coherente. Coherente quiere decir qué pasa con esto, porque el Partido Socialista que tenemos en el gobierno, a ver, Eso no sirve. no tiene claro ni siquiera qué hace dentro de su propio partido. Entonces, ¿qué respuesta puede dar hacia afuera si no tienen claro lo que tienen que contestar dentro? No me interesa, no estoy hablando del partido como partido, no me interesa, pero ¿cómo pueden organizar una respuesta? Una respuesta es una actitud, una respuesta no es declamar algo y nada más, no, es una actitud coherente. ¿Cómo la pueden tener si no la pueden tener internamente? Y se les ha sumado un grupo que parece más a la izquierda todavía, Podemos. Yo los vi, me acuerdo cuando el 15 de mayo salió Podemos, y yo de militancia, de otras cosas no sé, pero de militancia un poco sé, y Podemos era la típica asamblea estudiantil, agitamos y cuando terminamos, bueno, ya está, y nos vamos cada uno a su casa. Pero gobierno, o sea, de ahí a un gobierno, no tienen. Agitar es una cosa, tanto derecha como izquierda, pero después la coherencia de organizar y tener un discurso, tanto de derecha como de izquierda, ¿de dónde sale? No de esos grupos. Y desgraciadamente ese es el abono para grupos como Vox. Ese es el abono. No hay que buscar qué está haciendo Vox. No, Vox está sentado esperando que le caiga. Desgraciadamente, no lo digo con placer, está esperando lo que le caiga. España tiene un gran problema. Tuvo 40 años de franquismo, pero hoy tiene un gran problema. Franco se murió en su cama de muerte natural, y las fuerzas antifranquistas lo continuaron siendo antifranquistas, pero entró el estado de bienestar en la vida de todos los españoles, no solamente del antifranquismo y del franquismo, de todos. Y el tema político se fue aflojando y degradando, y se ha convertido en una especie de cliché. Y hoy, desgraciadamente, lo digo con pesar, no debería ser así, pero lo es. Se ha convertido en un cliché. Bueno, somos de izquierda, de hecho, yo tengo compañeros y compañeras de izquierdas, y son todos funcionarios, tienen casa propia,
muchos tienen no estoy, por favor, echándole en cara nada a nadie, pero a ver, para ser de izquierda no hay que morirse de hambre, ni estar pasándola mal, pero el tema de la impunidad, franquismo, Argentina, la causa argentina, sí, todo eso. sí. Y no tengo muy claro, empecé por este lado, no tengo muy claro qué significa ser de izquierda hoy en España, ni ser de izquierda hoy en Europa, pero prefiero circunscribirme a lo que conozco y no ampliar. Yo no estoy en el resto de Europa. Y en Argentina hoy, después de varios gobiernos fallidos, desastrosos, hoy está gobernando un presidente del Partido Peronista, que lo han criticado al Partido Peronista. Yo llegué a Argentina en el 70 siendo fuertemente antiperonista, porque yo venía de Uruguay, que Uruguay es antiperonista. La luz se está Sí, prendiendo. lo sé, pero era para moverme. Se prende cuando muevo la silla. Yo llegué siendo fuertemente antiperonista y cuando no llevaba un año, empecé a militar los grupos de mujeres. La izquierda era una desorganización que no sabía. La izquierda siempre desorganizada, no sabe dónde está parada hace muchísimo tiempo. Y empecé a militar con las compañeras peronistas, con las mujeres peronistas. Y esas eran las combativas. Esas eran con las que salíamos a la calle. No me hice peronista porque, insisto, nunca he militado en ningún partido, pero sí militaba con las organizaciones porque ellas tampoco militaban como partido. Era el movimiento peronista, el movimiento de mujeres peronistas. Y empecé a militar con ellas. Perón ya tiene una serie documental para el solo, es muy polémico el hombre. Perón Pero vamos a la causa, la impunidad y la justicia, como ha ido a Argentina, se han juzgado a Videla, se han metido gente a la cárcel y tal, y aquí no ha podido hacerse nada, la gente está sacando muertos en las fosas y han tenido que recurrir a una jueza argentina para... Servini de Cubría, María Romilda Servini de Cubría, era una jueza que no pintaba nada. Y de repente la llamaron y se puso firme. Y se puso firme con el tema de los desaparecidos. En Argentina. Y el tema empezó con los desaparecidos. Y bueno, al ponerse firme en eso, dio la posibilidad de que apareciesen en muchos lugares denuncias, porque los desaparecidos no son desaparecidos, son asesinados, que los suben en aviones y los tiran al medio del mar. Es así de concreto. Pero son desaparecidos porque no sabemos dónde están. Sabemos que están muertos. Fueron vistos en los campos de detención. Tengo compañeros que estuvieron detenidos con desaparecidos, que conocimos a desaparecidos, pero que después desaparecieron. Y esa causa ha sido recuperada por la justicia argentina. Por suerte, el tema de los desaparecidos es fundamental. Te digo, hay grupos de izquierda argentina que todavía no tienen muy claro cómo apoyarlo, pero no están en contra.
O sea, el tema de los desaparecidos en Argentina hoy no se cuestiona. No lo cuestiona nadie. Hay quien dice, bueno, por algo será. Ese por algo será es una frase de esas espantosas, pero bueno, si desaparecieron por algo será. Que era, yo decía hace un rato, si hacías lo que debías no te pasaba nada. ¿Qué era hacer lo que debías? Ser un borrego en el rebaño. Nadie te lo decía, pero si hacías lo que debías, yo lo escuché mucho con lo que me pasó a mí. Y a ti, con toda esa experiencia que has tenido, ¿cómo ves que aquí, un país que se llama democrático, haya 100 y pico mil personas bajo tierra y el gobierno en 40 años de democracia no ha hecho nada? Ahora está empezando a hacer muy tímidamente, muy poquito más, para recuperar todos esos cuerpos, para que las personas mayores se vayan con el alma tranquila de haber encontrado los huesos de su madre o de su padre. España tuvo, con esto de la muerte de Franco y la transición, que nunca, perdón, yo no estaba, pero nunca se sabe muy bien en qué consistió la transición. ¿De qué a qué se transitó? O sea, España, después de que muere Franco y de que quiere entrar en la OTAN, tiene que hacer buena letra. O sea, a partir del 75 y desde antes, pues la OTAN es antes, España tuvo que hacer muy buena letra. De hecho, Eisenhower apoyó a España porque les pulió el libreto, porque sabía que si no, Estados Unidos necesitaba un Estado importante como España, que hiciera de contrapeso a la Rusia que tenían justo en la otra punta. Entonces, pero a costa de qué? De que bajara la represión y que se siguió matando gente, estoy hablando de España, se siguió matando, torturando, pero con decibeles más bajos. Tanto acá como en Argentina pertenecemos a otra época. Los pueblos llega un momento que quieren olvidar. Se acabó. Y la gente que acá sabe lo que pasó es gente de más de 60. O sea, los más jóvenes ni siquiera saben lo que pasó. Es terrible lo que han hecho acá. No se enseña la historia de España, que es lo mismo que hacen en Argentina. Ojo, no se enseña. O sea, no existe en la historia del país, no existe el tema del franquismo. Busquen los libros de historia, van a ver qué encuentran. Mi hijo, tengo un hijo de 33 años, y cuando llegamos tenía 14, y lo escolarizamos inmediatamente, y fue al instituto. Viene un día y me dice, me dice, ma, vos sabés que acá a él le impactaba el tema de la antigüedad. Claro, la antigüedad como le enseñaban acá. Claro, para ellos la antigüedad en la escuela era algo del pasado. Pero acá le enseñaban como algo hasta más cercano. Le impactaba. Un chico de 14 años. Quiero decir que hay diferencias. Y aquí se ha decidido, yo siempre cuando llego a un sitio, lo que siempre digo, no lo digo como una cosa de enaltecimiento,
una cosa que me preocupa. Digo, quiero ver los planes de estudio. Los planes de estudio te hablan de cómo van a contar la memoria de ese país. Porque, a ver, que un chico hoy de 15, 17 años en secundaria no sepa quién es Franco. Como nombre, a ver, pero sabe quiénes eran los reyes católicos, los visigodos y los otros, pero no sabe quién es Franco, que hace 40 años que se murió. Me parece terrible. Los visigodos seguro, preguntale a cualquier chico de 16, 17 años, ay, los visigodos, no va a saber decir nada más, pero se va a lamentar los visigodos. No sabrá nombres, pero sabe que existieron. Eso me parece importante. Los planes de estudio. ¿Qué hacen con los planes de estudio?